Bueno, pues bienvenidos. Acá sería buenas tardes. Gracias y paz. Gracias y paz. Gracias y paz. Acá estamos desde Cosquín, una ciudad de Córdoba, de la República Argentina. Y acá está Tomás también con nosotros. Y vamos a escuchar su palabra. Vamos a escuchar, hoy tenemos la meditación de Mateo, con el Sermón del Monte, seguimos estudiando. Y vamos a hablar sobre el juramento. Así que adelante, Tomás. Gracias, Omar. Sí, seguimos con el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Ya hemos visto cómo el Señor Jesucristo ha dicho algunas cosas muy importantes. Y ahora vamos a hablar de Jesús y los juramentos. Mateo 5, del versículo 33 al 37. Vamos a leerlo todos primero para después ir desglosándolos. Si puede leerlo, Omar, del versículo 33 al 37. Bueno. Entonces Mateo 33, 5:33. También, todo leo, ¿no? El 33 y 37. Sí, sí. También habréis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni juraréis por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sean vuestro hablar sí, sí, o no, no. Lo que es mal de esto procede del mal. Amén. Amén, amén. Entonces vamos a ir viendo los versículos uno a uno. Vamos a ir al 33. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos o a los antepasados, como dice la versión de Omar. Sabemos que esas personas, los antiguos, era el pueblo de Israel, el pueblo que recibió la ley en el desierto, que está en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese pueblo que estaba ahí en ese tiempo fue que recibió ese dicho que Jesús va a decir. Habéis oído que fue dicho. Eso lo recibieron ellos por medio de Moisés. Esa es la ley. Y después dice que no perjurarás. Entonces, ¿qué significa perjurar? Significa jurar en falso. Es decir, que yo hago un juramento y no lo cumplo. Eso sería perjurar. Entonces, la ley decía, no perjurarás. Pero, ¿qué significa eso de jurar? Carolina, ¿qué significa jurar? ¿Qué tú entiendes por jurar? Es difícil. Es dar una palabra, decir que vas a hacer algo, como una promesa, por así decirlo, ¿no? Y que lo vas a cumplir, ¿no? Y siempre se hace esa promesa por alguien superior, ¿cierto? Por algo o por algo superior. No es porque te jura por cualquier cosa, sino por algo que respalde, ¿no? Eso, ¿no? Que sea fuerte, por así decirlo. Más fuerte. Sí, muy bien, muy bien. Yo puse aquí, prometer una cosa solemnemente, poniendo a Dios o a las personas o cosas de gran valor como testigos o como garantía. O sea, que si yo digo una palabra, menciono, como tú dices, algo más importante que yo, como una garantía de que lo que yo estoy hablando es verdad. También se le llama voto a eso, un voto. También se le llama en el Antiguo Testamento. Entonces, se podía jurar por Dios en el Antiguo Testamento. O sea, la ley permitía eso. Vamos a verlo en Levítico 19:12, que sí se podía hacer eso. Levítico, que está después de Éxodo, capítulo 19. Y el versículo 12. Lo voy a leer. Eso es
Dios hablándole, y dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea, no juraréis falsamente, pero veremos después que sí se podía jurar cuando sea verdad. En los otros libros de la ley lo dice. Bueno, pero voy a hacerle una pregunta a Omar ahora. ¿Por qué había que cumplir los juramentos en ese Antiguo Testamento? ¿Por qué es que había que cumplirlos? ¿Por qué había que cumplirlo? Sí. Porque era algo sagrado, era algo, lo que vos prometías a Dios, eh, había que cumplirlo, o sea, no había forma de echarse atrás. Me parece que era como mentirle a Dios y nosotros le decíamos que íbamos a hacer y no lo hacíamos. Era algo, no sé cómo te puedo explicar, era la palabra dada a Dios, que no podían, Era profanar su nombre, como dice claro, acá. era así, profanar así el nombre de Dios, dice, ¿no? O sea, tomarlo en vano. Claro. No podían tomar el nombre de Dios así nomás. Por eso el mandamiento dice también que no había que tomar el nombre de Dios en vano. Y también hacer un voto, un juramento en nombre de Dios y no hacerlo, era hacerlo en vano. O sea, era violar el mandamiento también. Así lo entiendo yo. Sí, sí, muy bien, está muy bien así. Generalmente era como dice Carolina, profanar el nombre de Dios y respetar el nombre de Dios. Porque si uno está usando el nombre de Dios, tiene que saber que está usando como quien dice la autoridad de Dios o el favor de Dios está con el que está hablando, con el que está usando su nombre. Entonces también la razón principal era porque era parte de la ley. La ley decía que tenías que cumplir tus juramentos. La ley lo decía. Entonces había que cumplirlo porque la ley lo decía así. Entonces Dios hacía sus leyes pensando en cómo el pueblo podría ser más santo, más parecido a él. Vamos a ver más de eso luego. Vamos a buscar ahora Números 30 para ver cómo era que había que cumplir los juramentos. Números 30, versículo 2. Si lo puedes leer, Carolina. Sí. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Amén. Amén, amén. Entonces, cuando uno hiciera juramento, tenía que cumplirlo. O sea, estaba ligando su alma con obligación, decía ahí. O sea, no quebrará su palabra. Y más adelante en ese capítulo se dice que cuando la mujer hiciera voto, porque la mujer en ese tiempo mayormente estaba subordinada al hombre. Que si la mujer casada decía un juramento y el hombre lo escuchaba, él podía decir, no, ese juramento no es válido, yo no lo permito. Y la mujer quedaba libre de su juramento. Pero si el hombre lo oía y no decía nada, el juramento era verdadero y la mujer tenía que cumplirlo. Porque eso era un voto que se le hacía a Dios y había que respetar ese nombre. También pasaba con la mujer que no estaba casada, el padre. Cuando el padre oía el juramento de ella, él podía evitar ese juramento. Decía, no es válido ese juramento que tú has hecho. Porque la mujer estaba subordinada al hombre en ese tiempo. Pero todo hombre podía hacer ese juramento y quedaba ligada a su alma. O sea, si no lo cumplía, iba a recibir el castigo de Dios. Y si, en caso del pueblo, si el pueblo lo oyere y no lo hacía, yo creo que el pueblo también podía juzgar ese pecado, porque es un pecado delante de Dios. Es una falta contra la ley que Dios había dado. Vamos a ver también otro chin que hay aquí en Deuteronomio 23. Deuteronomio 23. Los versículos del 21 al 23. Deuteronomio. Si lo puede leer, Omar.
A ver qué dice. ¿23 cuánto? Del 21 al 23, Deuteronomio 23. Bueno. Deuteronomio 23, 21. 21. 21. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará, y sería pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Amén, amén. Entonces, para Dios era muy importante lo que uno prometía o juraba en nombre de Dios. Y si no lo hiciera, era pecado, sería un pecado delante de Dios. Claro. Tendría su... Entonces, ya vimos lo que decía la ley sobre los juramentos. Volvamos a Mateo 5. Entonces, decía, sino que cumplirás al Señor tus mandamientos, el versículo 33. Tenía que cumplir sus mandamientos. Y dice, vamos a ver el 34 y el 35. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Amén. Tengo aquí una pregunta para Carolina. ¿Por qué crees que Jesús dijo, pero yo os digo, y pasa a exhortar a no jurar en ninguna manera? ¿Por qué tú crees que Jesús habrá hecho eso? Porque está Jesús, como quien dice, contradiciendo un poco lo que era la ley. Y yo pienso que era porque, como hablábamos en otras veces, ellos ya como que tergiversaban mucho, ¿cierto? Abusaban de ciertas leyes, ¿no? Entonces, como que él, por eso lo quiso quitar, ¿no? Porque era como que ya se estaba usando mal, me parece a mí, realmente. Me parece a mí. No estoy muy segura. Va por ahí, Sí, porque es que puse aquí, Jesús vino a revelar las cosas profundas del corazón del hombre. Entonces, él no vino a invalidar la ley, sino a corregir la condición del corazón del hombre. Entonces, Jesús parece que vio que el que se ponía a jurar, aunque sea válido por la ley, pero el que se ponía a jurar, había una condición en el corazón de esa persona, una condición que no venía, que no era buena. Jesús parece que lo percibía, porque sabemos que Jesús podía saber los pensamientos del corazón de la gente. Y puse aquí Mateo 15, 19, lo voy a leer a ver qué dice. Habla del corazón. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, ¿qué saldría del corazón de la persona que juraba? Jesús sabía que parece que salía algo que no era bueno. Y por eso Jesús estaba tratando de corregir esa condición del corazón. Claro. Sí. Claro. Entonces tengo aquí otra pregunta para Omar, que aquí me habla de que ni juréis por el cielo porque es el trono de Dios. ¿Y qué es eso de trono? ¿Qué significa esa palabra, trono? Trono significa, bueno, humanamente es donde se sentaba el rey, se sentaba y juzgaba y gobernaba. Y el trono de Dios, yo más que pensar en un lugar, pienso que se refiere a, que no digo que no lo haya, ¿no? Sino que yo pienso que Dios, todo el universo es su trono, toda su creación, todo. Ni por el cielo. Dice. Es todo lo creado es su trono, no hay lugar donde él no esté.
Entonces, para mí eso significa el trono. Es todo el poder de Dios, donde todo, Él es todo, digamos, me parece a mí. Sí, muy bien, sí, pero el trono es un asiento donde se sienta un rey o un gobernante, en un lugar alto y de honor, un trono. O sea, los tronos siempre iban un poco más arriba del nivel del suelo, de cuando llegaba la persona, ya estaba un poco más arriba el trono, en un Ya. asiento. Ujú, ¿Sí? Y dice que el trono de Dios está en el cielo, ujú. está en el cielo el trono de Dios. Y como Él es inmenso, Dios es inmenso, todo el cielo se considera su trono, todo el cielo. Ujú. Y vamos a leer el Salmo 11, versículo 4. Salmo 11. Si lo puedes leer, Carolina. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Amén. Amén. Su Ujú. trono está en el cielo. Sí, porque el trono de Dios es donde Dios está. Su presencia como tal. Porque sabemos que Dios está en todas partes por medio de su espíritu. Pero la presencia en sí de Dios, esa presencia que Moisés quería ver y no pudo, sino que nada pudo ver la espalda, porque si la veía moría por la gloria tan grande y la santidad. Esa presencia gloriosa está en el cielo, en su trono. Y en Apocalipsis se habla mucho de ese trono. O sea, el trono que tiene los 24 ancianos, que tiene el mar de cristal. Ese trono, todo eso está en el cielo. Y creemos, por lo menos yo creo que ese lugar existe, que no es una dimensión, no es un lugar que está en el cielo. Mm. Y es ahí donde Dios está. Y todo el mundo se presenta ahí. Sabemos que el libro de Job, Satanás se fue a presentar allá también. Entonces, Dios está ahí en el cielo, el trono. De Ujú. modo que el que se pone a jurar por el cielo, está jurando por lo que es de Dios, porque ahí es que Dios tiene su trono, por lo cual no debería ser. Por eso Jesús lo está hablando. Bien. Y también habla de lo que es el estrado a sus pies. Carolina, ¿tú sabes lo que puede ser eso de estrado? El estrado creo que era algo que estaba por debajo, el rey está en su trono y tenía como un estrado, ¿no? En la parte de abajo. ¿Mm? Pero no, lo había Sí. visto la otra vez, cuando decimos hebreo, pero no me acuerdo bien el significado de estrado, pero era algo que estaba abajo, ¿no? Sí, claro, claro, sí, porque la misma palabra te lo dice, estrado de sus pies. Sí, sí. Entonces puse aquí, en este sentido, es el mueble sobre el cual se colocan los pies del rey o del soberano o Claro. del gobernante. Es una tarima cubierta con alfombra, eso es lo que puse, lo que vi aquí. O sea, un lugar donde ponían los pies los reyes. Sí, Sí, sí. un estrado. Eso es lo que yo pude encontrar. Entonces, el estrado de los pies de Dios es la tierra. Nos habla de la inmensidad de Dios y que aunque haya corrupción en la tierra, a Dios le importa lo que en ella sucede, porque es el estrado de sus pies. Entonces, aunque Dios esté en el cielo, reposa sus pies en la tierra. Es un sentido figurado también. No sabemos que los pies de Dios no están físicamente aquí, sino que a Dios le importa lo que hay ahí, porque Dios es tan inmenso que la tierra la ve como para poner sus pies, es tan pequeña que la ve Dios de la tierra, en realidad. Pero a él le importa lo que pasa en ella. Por eso Jesús exhorta que no se jure por la tierra. Que la tierra para Dios es importante. Él la creó, él la sustenta, porque sabemos que los frutos crecen porque él la sustenta, el sol sale porque él la sustenta, el agua fluye del interior de la tierra, formando los ríos, porque él la sustenta. Entonces a él le importa la tierra. A pesar de que está corrupta por la maldad,
del ser humano guiado por Satanás, pero a Dios todavía le importa la tierra, el planeta Tierra. Vamos a buscar Isaías 66:1, que nos confirman estas palabras de Jesús. Si lo puede leer, Omar. 66. Así dice el Señor: el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Amén, amén. Vemos la inmensidad de Dios, que querían aquí construirle un templo, pero no lo puede contener ni el cielo ni la tierra. ¿Cómo lo va a contener un templo? La inmensidad y la grandeza de nuestro Dios. Y el versículo 2 está muy, muy bueno, lo voy a leer. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. A pesar de Dios ser tan inmenso y tan poderoso y que hizo todo, Él mira al que es humilde, al que tiembla su palabra. Una muy buena noticia para nosotros que un Dios tan inmenso pueda estar viéndonos a nosotros que nos hemos humillado ante Él y que conocemos que Él es Dios y que temblamos ante su palabra. Entonces, el cielo y la tierra son importantes para Dios, el cielo y la tierra. Y por eso no se puede menospreciar al punto de estar jurando en vano por el cielo o por la tierra. Y aunque no sea en vano, Jesús exhorta que no se haga, porque hay algo mal detrás de eso. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tengo una pregunta aquí para Omar. ¿Qué era la ciudad de Jerusalén? ¿Qué nos puedes hablar sobre esa ciudad? Que dice aquí que ni por Jerusalén. Bueno, Jerusalén, la capital de Israel, de aquel tiempo, era la ciudad principal, donde estaba el rey, donde estaba hecha toda amurallada. Era la ciudad escogida, digamos, la representativa de todo. Era como la capital, es como la capital de cada país. Y bueno, y ahí estaba el templo, donde estaba la presencia de Dios. Entonces, era la ciudad la más importante de Israel. Amén. Y así es. La ciudad elegida por Dios para poner ahí su templo, su presencia. La ciudad de David, se le decía también. Una ciudad que esa ciudad pertenecía a los jebuseos, me parece, y Josué los sacó de ahí, Josué, y empezaron a habitarla, Jerusalén, y se volvió la ciudad más importante de Israel, y muy amada por Dios, que también se le llama Sión a esta ciudad, Sión. Y para confirmar esto voy a ir a Primera de Reyes, 8:1. Primera de Reyes, o Primero de Reyes, primer libro, 8:1. Dice: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de la familia de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, la cual es Sión. Entonces también se le llamaba Sión, o el monte de Sión, que se habla mucho de ese monte. Y vamos a buscar ahora el Salmo 48, del 1 al 2, que se dice que Sión es la ciudad del rey. Si lo puedes leer, Carolina. Salmo 48. Unido. Unido. Del 1
1 y 2. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Amén. Amén. Entonces, ese gran rey no es otro que Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Entonces, la ciudad de Israel, de Jerusalén, perdón, aunque ahora mismo no esté bien delante de Dios, porque no han querido creer en el Mesías, esa ciudad va a ser ocupada por el Rey de Reyes, Jesucristo, cuando Él venga a su segunda venida. Se dice que va a estar ahí reinando en Sión, y toda la ley saldrá de Sión, dice en otros sitios. Entonces, la ciudad de Israel, de Jerusalén, perdón, muy importante para el Señor, esa ciudad. No podemos menospreciar que esa ciudad, una ciudad más, no, una ciudad que tiene la mirada de Dios. Jesús, cuando venga en sus reinos, es ahí que se va a instalar, ahí en Jerusalén. Entonces, por eso, dice Jesús, no juren por Jerusalén, que Jerusalén es importante para mí, dirá Jesús, que yo voy a reinar en esa ciudad. Aunque la ciudad fue destruida muchas veces en el tiempo de Nabucodonosor y en el tiempo del año 70, que lo destruyeron los romanos, ya ahora está construida otra vez y van casi a hacer el tercer templo seguramente, para que se cumpla toda la palabra. Pero lo que queremos decir aquí es que es una ciudad que es importante delante de Dios y que Jesucristo ahí es que se va a instalar. No va a venir a Roma ni a América, no, ahí en Jerusalén, porque esa es la ciudad del gran rey, dice la palabra, que es Jesucristo. Bien, volvamos al versículo, a Mateo 5. Por el versículo 36. Dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Bueno, aquí tengo una pregunta para Carolina. ¿Tiene el ser humano el control total de su cabeza? No, cabeza, porque no podemos hacer nada, ¿eh? No tenemos, ¿eh? Por más que yo tengo cana y por más que yo quiera estas canas que se tiñan, si no le pongo un tinte, no puedo hacer. Pero yo no puedo hacer. No puedo decir, ahora, cambie de color. La verdad es que nosotros no tenemos control. Nuestra vida está en la mano de Dios, ¿no? Y no podemos saber si mañana vamos a despertar, si mañana vamos a hacer tal cosa. No lo podemos saber, realmente. No tenemos control de eso nosotros. Muy bien. Sí, porque alguien podría decir, bueno, no voy a jurar por Dios, ni por el cielo, ni por la tierra, pero por mí mismo sí puedo jurar, porque porque este cuerpo es mío, puedo hacer lo que yo quiera con Pero el Señor hace ver que no, que ni siquiera podemos controlar lo que pasa en nuestra cabeza. En nuestra cabeza no sabemos lo que puede pasar. Hay gente que le da dolor de cabeza y no sabe por qué, Alzheimer, todo tipo de enfermedades pasan y nadie tiene control absoluto de eso, como para estar jurando por esas cosas. Puse aquí, sí, o sea que aunque la gente pueda usar tintes para teñirse el cabello, como quiera, va a volver a ser blanco el cabello, tarde o temprano. O sea, eso es algo que no se puede controlar. Entonces puse aquí, que Dios conoce todo de nosotros, aún los cabellos que tenemos en la cabeza. Y eso lo dice en Lucas 12:7. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 12, versículo 7. Dice el Señor, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados.
no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Estaba hablando antes, en el versículo anterior, que ni un solo pajarillo cae a tierra sin que el Padre no lo sepa. Y sabemos que hay muchísimos pajarillos en el mundo. Muchísimos. Que por aquí donde yo vivo hay muchos pájaros de diferentes especies y ninguno de esos cae a la tierra. Entonces, si el Señor tiene ese control de las aves, y un control más grande aún, que cada cabello de nosotros está contado, Él es el que tiene el control de nosotros, de la cabeza, de nuestro cuerpo. Él es el que da el crecimiento. Las mujeres embarazadas saben que ellas no hacen nada para que ese niño crezca. El niño va creciendo porque Dios le da el crecimiento. Todo es el poder de vida que Dios da a cada cosa. Los árboles crecen porque Dios le da el poder de vida para crecer. Recuerden que Dios es la vida, Jesús es la vida. Entonces, los cabellos nuestros están bajo el control de Dios. No está bajo nuestro control como para estar curando por nosotros. No, que este cuerpo es mío, yo puedo hacer lo que yo quiera. Si yo quiero hago esto, hago lo otro. No sabemos nada. Dios es el que tiene el control de esas cosas. Perdón. Hola, Nito. Saludamos al hermano que se unió, por ahí nos escucha. Sí, hola, Nito. Hola, hermano, los escucho. Dios los bendiga. Bueno, Amén. 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 Bueno, puse aquí, jurar por la cabeza sería pasar por encima de Dios, porque solo Él tiene el total potestad sobre nuestra cabeza y sobre nuestra vida. Entonces, no podemos estar haciendo eso. Entonces puse una pregunta aquí a Omar, vamos a ver, una pregunta bien fácil aquí. Omar, ¿son importantes nuestros cabellos delante de Dios? Sí. Son importantes. Y sí, la verdad que sí. Todo, o sea, acá la muestra de que sí, que si él sabe el ritmo de nuestros cabellos, ¿cómo no va a conocer cada cosa que del organismo, como el cerebro, el corazón, todo, ¿cierto? Y si él ya sabe lo más mínimo, sabe todo lo que pasamos, vimos, pensamos, Claro. y importante que, porque el cabello se reponen todos los días, los cabellos, y eso, ¿cómo no va a tener cuidado de otras cosas en nuestro cuerpo también? Claro. O sea que sí, para Dios somos muy importantes nosotros, cada uno de sus hijos. Amén, amén. Claro que sí. El Señor nos creó. Entonces, al Él crearnos, sabe todo lo que nosotros tenemos y cuida. El Señor trata de cuidar todo lo que tenemos nosotros, aunque nosotros mismos a veces nos descuidamos en eso. Entonces, aunque a nosotros nos parezca que nuestros cabellos no tienen importancia, para Dios sí tienen importancia. Y quiero ilustrar esto con un pasaje que tengo aquí, en Lucas 21. Lucas 21 del 16 al 19. Si lo puedes leer, Carolina. Lucas 21, 16 al 19. 16. Dice, mas seréis entregado aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Amén. Amén. ¿Qué te dice ese último versículo, Carolina? Que dice que, bueno, que van a ser entregados, pero que ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerá. Pienso que se está hablando de la protección, ¿no? Que Dios nos va a dar,
Y después pienso también de la salvación, que aunque podamos ser aborrecidos, muertos, más que sacarnos la vida, esta terrenal, ¿no? No van a poder hacer, ¿cierto? Pero pienso que también habla de la protección que Dios da. Sí, por ahí voy. Sí, muy bien. Muy bien, porque está hablando de persecuciones, de que va a matar a algunos de vosotros, algunos nada más. Pero otros protegidos. Sí. Otros serán protegidos en medio de ese tiempo. Claro, sí. Y ya tenemos un ejemplo en la Biblia. Acuérdense de los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Que ni la ropa se le quemó, ni ningún pelo de su cabello se le quemó en ese horno. Hubo protección absoluta de parte de Dios con esos 3 jóvenes que lo metieron en ese horno de fuego. Entonces sabemos que Dios es posible de guardar de nosotros aún nuestros cabellos. O sea, esto habla de la gran protección que Dios puede tener con nosotros. Para que tengamos fe. Para que tengamos fe de que Dios nos protege y nos guarde. Que no haya temor en nosotros. Exacto. En estos tiempos. En estos tiempos donde está reinando el temor. Está reinando el temor por causa de las inyecciones que estamos viendo. A causa de los rumores de guerra que hay. Mucho temor hay en este tiempo. Pero nosotros no somos del mundo para caer en ese tipo de temores. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Dice que ni un solo cabello de vosotros perecerá. Sí, perdón. Yo tengo allá mi inquilino en Rosario, que es un hombre que no es creyente, es muy católico, y él siempre está con tanto temor. Yo ya no le digo nada, porque si él no tiene a Cristo, él no va a poder tener paz, no va a poder estar tranquilo. Pero a ella le dije, realmente no debemos temer, si realmente decimos creer en el Señor, no podemos vivir en temor, no podemos vivir así. Y por más cosas que puedan estar pasando en este mundo, no podemos vivir atemorizados, porque eso es dudar de la protección de Dios, porque somos importantes para Dios. Y en todo caso, si me llegara a pasar algo, porque dice, algunos matarán, acá dice, por ejemplo, si nos llega a pasar algo, igualmente, nosotros no tenemos que estar en temor, porque nuestra vida está en su mano. Y si Él decide que muramos, ya sea por un virus, por lo que sea, tenemos que estar tranquilos, y no tener miedo ni a la muerte. Amén. Eso es importante, ¿no? Sí. Amén. Vamos a ver ahora un ejemplo, un mal ejemplo de esto de los juramentos, que por eso que Jesús lo está reprendiendo en este pasaje, porque los fariseos se ponían a jurar descontroladamente. Está en Mateo 23. Vamos a ir a Mateo 23. Desde el versículo 16 al 22. Si lo puede leer Omar. Mateo 23, del 16 al 22. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo, contrae obligación. Insensato dice, ¿por qué? ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre el altar contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es lo importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Sí, hasta el 22. Tampoco hay. Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ya. No está tapado.
Ya ese otro tema del diezmo, no vamos a entrar ahí. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Que los fariseos estaban, como siempre, tergiversando la ley de Dios. Poniéndose a jurar por cosas que no tienen que jurar. Ah, yo puedo jurar por el templo, pero no por el oro del templo, porque el oro es el que está santo. Ah, yo puedo jurar por el altar, pero no por la ofrenda, porque la ofrenda está santa, pero el altar no, porque el altar, eso es un instrumento. No sabiendo que el altar contiene la ofrenda y el templo contiene el oro. Asimismo, el cielo contiene a Dios. O sea, Dios está en el cielo, sentado sobre su trono en el cielo. Entonces, los fariseos hacían esas prácticas, esas malas prácticas, y el pueblo seguramente lo imitaba. ¿Qué quiere Jesús? Que se acabe todo eso. Dejen de estar jurando. Dejen de estar diciendo cosas que ustedes no entienden, porque están, sin saber, están ofendiendo quizás a Dios. Porque nadie puede estar jurando por el templo de Dios. El templo es de Dios, no de nadie. Entonces, eso es lo que Jesús quería más o menos evitar, que el pueblo siga esa práctica de los fariseos. Por eso dice esta enseñanza. Volviendo a Mateo 5, versículo 37. Eso es el Señor Jesús que da la solución ya, para que ya dejen de estar jurando. Dice en el versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Eso es Jesús hablando la palabra. Entonces, una pregunta para Carolina. ¿Cómo debe ser el hablar del cristiano? Y decir sí o no, pero no jurar. No jurar, no prometer, pero sí que nuestra palabra también tenga valor. O sea, que Dios no quiere tampoco que tengamos una palabra que estemos falseando, es decir, voy a hacer tal cosa y no lo hacemos, ¿cierto? Pero no quiere que entremos en juramentos. Pero sí que tenemos que ser, y yo creo que si uno dice algo, tiene que rehacerlo. Y si no lo hace, bueno, pedir disculpas porque no lo ha hecho, ¿cierto? Pero creo que hay que, tenemos que tratar de ser consecuentes, ¿no? Con lo que decimos. Y si decimos sí o no. Y bueno, pero no jurar ni entrar en promesas ni nada de eso, ¿no? Esa es mi opinión. Muy bien, muy bien. Sí, el hablar del cristiano debe ser, sea correcto y debe ser conforme a la palabra de Dios también. Claro. Y conforme a lo que es Dios. A lo que es Dios. Vamos a ver dos pasajes aquí que puse aquí. Tito 2.1. Si lo puede buscar Omar, Tito 2.1. Carolina, Santiago 2.12. Bueno. Tito 2.1. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en amor, en perseverancia. No creo, déjame ver. Tito 2.1. Era esa. Sí. Yo tengo aquí, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 2-1, ¿no? 2.2 leí yo. Pero cuando aquí enseño lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Perdón. Ok. Bueno, dice ahí enseña, pero aquí me dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, nuestro hablar debe estar de acuerdo a la doctrina sana, que es la doctrina de la Biblia, la doctrina de Dios. Santiago 2.12, Carolina. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Amén. Así hablad, así haced. O sea, nada de que yo hablo y yo hablo y después no hago. Así hablad y así haced. Claro. Nuestra parte tiene que tener valor. Claro. Tiene que tener valor. Claro. Puse aquí, Dios es nuestro ejemplo porque Él habla y lo ejecuta. Él habla y lo hace. Amén. Él dice que sí y Él dice que no y es así.
Él hace que su palabra tenga valor, Dios. Entonces nosotros también tenemos que tomar ese ejemplo de Dios. Claro. Déjame esta pregunta para Omar aquí. ¿Qué podría pasar con un cristiano que va más allá de responder sí o no? Un cristiano que en vez de responder sí o no va más allá. ¿Qué podría pasar con ese cristiano? El pasaje dice que el que hace más de esto, él procede del mal, dice acá. Ahora dice, o del maligno. O sea que si nosotros ya, qué sé yo, como decíamos antes, le agregamos cosas a nuestra afirmación de que vamos a hacer algo, ya no es procedente, ya Estamos dando lugar. estamos dando lugar a que el maligno meta, como quien dice, no va a meter la pata. Sí, porque yo creo que Dios sabe, como me dijiste, que Dios conoce nuestro corazón y por eso Él dijo que no juremos, sino que digamos, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? ¿Sí o no? Porque Él sabe que no cumplimos, que no tiene sentido jurar por algo, no tiene valor. Entonces que cuando hablemos, que digamos lo justo y necesario. Sí, no. La Biblia dice que en mucho hablar ya ahí podemos cometer pecado. Entonces, cuando hay que hacer algo, que seamos directo y concreto. Y porque podemos decir algo que ya nos va a perjudicar, va a perjudicar a otro. Yo también pienso que herimos los sentimientos porque cuántas veces nosotros nos sentimos mal porque nos prometen algo y no lo cumplen, ¿no? Entonces, por eso que dicen que cuando lo hagamos estemos seguros si nos vamos a ofrecer dar algo, estar seguro y ser sincero, porque a veces estamos presionados, porque qué sé yo, queremos quedar bien, y no, decir, mira, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Punto. Muy bien, sí, así es. Yo puse aquí que si un cristiano se pone a responder más allá de sí o no, empezará a perder credibilidad ante los demás. Claro. Reflejará inseguridad, como que no, su palabra no es segura, y una falta de firmeza y cosas que no vienen de Dios. O sea, empezará a ser un hombre de doble ánimo, un hombre que es inconstante. Y ya por ahí por Santiago dice que su oración no será respondida si no lo hace con fe, con seguridad, con confianza. Entonces, si empieza a hablar así, es que ya hay una falta de confianza en este cristiano, de tener que estar tratando de convencer a los otros de que su palabra es cierta. Entonces, ya hay algún problema en este cristiano. Entonces, si hay un cristiano que está viendo esto y está así, con esa inseguridad, debe imitar a Cristo, imitar a Dios y ser seguro en todo lo que habla. Bien. Si usted no puede prometer algo, no lo diga. Si no puede hacer algo, dígale, no te voy a responder ahora, más tarde, o no lo puedo hacer. No trate de complacer a todo el mundo, que eso no se puede. Tenemos que conocer nuestras limitaciones, ¿eh? O decir, mira, si yo puedo, lo voy a hacer. Pero no diciendo, yo lo voy a hacer y lo juro que lo voy a hacer, o yo te juro tal fidelidad a una pareja. Te juro que voy a ser fiel, te juro que voy a hacer esto. ¿Para qué tiene que estar jurando si somos cristianos y nuestras palabras deben ser firmes? Decirle que sí a una persona, sí, ahí estaré, o no, no lo voy a hacer. Entonces, ese es el carácter de Cristo que tiene que ir formándose en los cristianos, de que seamos firmes con nuestras palabras. Y en Santiago 5:12, que es como que nos da un resumen de todo esto que Jesús habla. Santiago 5:12, que es como el resumen final que nos da Santiago.
Lo voy a leer. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que sea sí, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ya Santiago va más allá. ¿Para qué? Él dice que no estén jurando, para que no caigan en condenación. La condenación que va ligada con el miedo, con la inseguridad, con todo eso, que sabemos que está en el corazón, que muchas veces no lo vemos, pero que Dios sí lo ve. Entonces, todas esas cosas están ligadas a estar jurando y pueden caer en condenación, lo que se pueden a eso. Por eso Santiago exhorta que sea vuestro hablar sí, sí y no, no, no. Esa es la exhortación que Dios nos hace el día de hoy. Entonces, pensemos en esto, hermano, que nuestras palabras tengan validez y no estar tomando el nombre de Dios en vano, porque uno es cristiano. Entonces, como uno es cristiano, uno tiene a Dios en sí. Entonces, cuando un cristiano dice algo y no lo cumple, indirectamente se está ofendiendo, se está menospreciando a Dios, porque la gente dice, este es cristiano y dijo esto y no lo cumplió. ¿Qué clase de cristiano es ese? ¿Qué clase de Dios es ese? Entonces, hay que tener cuidado de estar haciendo malas obras, diciéndonos que somos cristianos. Si alguien quiere hacer mala obra, diga que no es cristiano ya. Diga, mire, yo no soy cristiano ya. Y ya puede hablar sus mentiras y decir todo lo que quiera y vivir como le dé la gana. Pero el que dice que es cristiano tiene que honrar a Dios con sus palabras y sus hechos. Amén. Así que este es el mensaje de hoy. Hasta aquí lo vamos a dejar. Si quieren hacer un aporte, lo pueden hacer ahora. Amén. 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 Sí, bueno, me estaba pensando que, bueno, esto de las palabras y del habla, este es muy interesante. Es muy interesante para hacer un estudio un poco más profundo, ¿no? Del tema del habla, porque hay muchos pasajes donde dice que nosotros vamos a dar cuenta por las cosas que decimos, ¿eh? Bueno, se puede ahondar un poco más en este tema, aparte de lo que hemos dicho, ¿eh? Y es algo importante porque hay otros versículos, me vienen otros versículos donde dice que el que refrena su lengua, ¿no? También puede refrenar todo su cuerpo, o sea, el tema de la lengua, vaya hablando del otro sentido también, ¿no? Es un miembro, Bueno, así que bueno, esto va para salir a hablar más, fuera del tema del juramento, ¿no? El tema del habla da para mucho, ¿no? Hablar. Así que bueno, pero bueno, vamos a concentrarnos en esto, ¿no? De que no debemos, ¿cierto? Jurar. Eso es lo que nos tiene que quedar, ¿no? Ni jurar, ni prometer, pero el hecho de no jurar ni prometamos no quiere decir que podemos decir cualquier cosa y no hacerla, sino que tenemos que ser consecuentes, como decíamos, y si uno dice algo, hacerlo, y si uno no está seguro que lo va a poder hacer, no hacerlo, ¿cierto? No decir que va a hacerlo, en todo caso, uno puede decir, bueno, a lo mejor puede ser que lo pueda hacer, después yo te lo voy a confirmar, si uno no está seguro de que lo va a poder hacer, ¿no? Pero no es bueno estar diciendo, voy a hacer algo, voy a estar, voy a cosas, y no, y después resulta que, bueno, en fin, hay que tratar y si uno por esas cosas no puede, porque bueno, realmente a veces pasa, bueno, pedir disculpas, pedir disculpas a las personas por no haber podido cumplir, eso es importante también, poder decir, no, disculpen, realmente, ¿no? Las personas puedan ver que uno es distinto, porque la gente no cumple la cosa y se olvida, y bueno, que me importa, ¿viste? Y no es así también, realmente. Bueno, ¿querés? Bueno, Mirta me parece que no puede mucho hablar, porque está creo en el trabajo, me parece. ¿No? Pero los estoy perdón, hermano. Sí, pero los estoy escuchando atentamente y me parece pues un aporte es que cuando en la escritura lo que el hermano Tomás decía es porque cuando en ese tiempo, yo creo que aún
para los judíos el tomar o el decir el nombre de Dios es algo, si uno lo hace de manera, como lo dice la Biblia, pues para ellos era terriblemente un pecado usar ese nombre de Dios en vano. No es como en esta época, pienso yo que hay algunos que dicen, no, es que juro por Dios tal cosa, juro por Dios esto y lo otro. Y no debería ser así, porque sabemos que este último versículo que leímos es lo que usted decía, se complementa, hermana Carolina, con lo que dice Santiago, es que no podemos tomar el nombre de Dios y decir algo que sí para después no cumplirlo. Es más, ni siquiera podríamos decir no, porque es que no hay nadie más grande que Dios para nosotros jurar por él. Entonces, lo mejor es que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Por eso le decía Santiago a ellos que no se puede tomar, y cuando Mateo lo decía, que no se puede tomar el nombre de Dios en vano, es para eso, para que no se jure por alguien más, porque no lo hay. Y entonces, uno mejor es, si uno tiene la certeza que es cristiano, como decía el hermano Tomás, y uno dice que sí, pues hay que cumplir ese sí. Pero si uno dice no, deberíamos uno como que cumplirlo. Entonces, al momento de decir sí, pero no uno lo hace, uno queda, primero que queda mal por lo que se ve como una mentira no poderlo haber hecho. Es mejor uno tener certeza de lo que se está haciendo y de lo que se habla delante de Dios. Entonces, es un tema que es muy edificante, hermano, por lo que en esta época cualquiera usa el nombre del Señor para jurar, para salir de un problema, para salir de creemos que uno dice, no, te juro por Dios que esto es así, y no se debería hacer de esa forma, hermano. Eso es lo que puedo estar en estos momentos pues analizando. Claro, la gente lo usa eso para que el otro te crea, Claro. ¿no? Entonces, Exacto. como realmente no tenemos palabras, entonces hay que terminar haciendo esas cosas, ¿no? Pero no es necesario, para el cristiano no es necesario estar haciendo eso, ¿cierto? Sí. Realmente. Porque tenemos que ser verdaderos, veraz. Bueno, vamos a cortar la grabación. Saludamos a todos los hermanos que nos puedan estar mirando, nuestros amigos, bueno, los que quieran participar, están todos invitados a participar con nosotros. Y bueno, que el Señor les bendiga, gracia y paz. Gracias y paz. Saludos, porque por ahí corten. Gracias y paz. No me di cuenta. Me corté y no saludo. Así que bueno, que el Señor les bendiga, y nos estamos viendo, si Dios lo permite.